Listo. Bien. Ahí estamos grabando. Ok. ¿Y qué más hay? ¿Qué se me borró el PCI? Uy, no. Que abrí cualquier cosa. Abrí otro programa que nada que ver. Uy, ¿dónde se me fue? Vamos a abrir este. Ahí está. Bueno, a ver. Vamos a abrir el archivo. Vamos a hacer nuevo. Vamos a poner, configurar. Las opciones del lenguaje, los perfiles, lo ponemos siempre en el PCIN, PCE, pone, el flexible. Bien, todos están ahí. Vamos a hacer este. Ya había resuelto en las otras clases hasta el 4. Vamos a intentar hacer el 5 y el 6. ¿Ok? Bien. El resto trate de hacerlos y después me los manda por WhatsApp los ejercicios hechos. Aunque sea para ver que lo pudieron tipear, copiar, correr. ¿Ok? Ya alguien me entregó algo hoy. Marina, creo que me entregaste vos, ¿no? Sí, yo te Bueno, entregué el uno, el 2 sí, 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 vos lo y hiciste. después con Martín, no sé qué. Bueno, el resto, bueno, trate de hacerlo. Vamos a hacer el 5. Esto se abrió, es un programa que nada que ver, es para diseñar plaquetas. Plim, plim. Ahí está. Bien. Bueno, el 5 ¿qué nos pide? Dice, en el consulado para evitar las colas para sacar un pasaporte se aplica un sistema que consiste en sumar los dos últimos números de DNI. Entonces, después, si esa suma es menor que 3 se van a atender a la mañana. Si la suma es entre 4 y 11 a la tarde, se atienden. Y mayor o igual a 12 al mediodía. Bueno, entonces acá, por ejemplo, el programa que tiene que ser, confecciona un programa para que al ingresar los dos dígitos últimos de DNI, la salida determine cuál atenderse. Bien, ¿se entiende el problema? Hay dos PCI abiertos. Bueno, ¿se entiende cuál es el problema? Vamos a poner el Sí. título, vamos a Sí. poner atención. Eso, cualquier cosa. Ahí, atención. Tiene que haber un número. Bien, ¿cuáles son nuestras variables de entrada acá que tenemos? O sea, yo tengo que ingresar los últimos números del DNI, que son dos dígitos, que pueden ir del 01 al 99. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A ver si me háganlo entre ustedes también, que es importante. Tenemos una variable que es donde guardar que esos dígitos que yo voy a ingresar, ¿sí? Entonces vamos a crear una variable donde se ingrese esos dos últimos dígitos. Entonces eh, vamos a poner los DNI. Saben que son los últimos, nada más, los dos últimos números. Y es un número entero, obviamente. ¿Está bien? Esa es una variable. ¿Qué otra variable tenemos? Piensen. A ver. Escucho, ¿eh? Escucho. Nada, ninguna idea. Por ejemplo, si mi DNI termina en 28, yo ingreso el 28. 28 es el número que va a tener esta variable, donde lo voy a guardar. Voy a guardar el 28. Pero yo tengo que extraer el 2 y el 8 para sumarlo, ¿sí? Cuya suma es 10. Entonces, si la suma es 10, por ejemplo, va a entrar en esta escala, de 4 a 11. Y el programa tiene que darle un número que se va a atender a la tarde. ¿Está? Entonces, ¿cómo pondrías, profe? Y yo tendría que poner otra variable donde guardar el 2 y otra donde guardar el 8, o sea, los dos dígitos. Por ejemplo, definir de 1, que es el dígito 1, va a ser un entero. Por ejemplo, si fuéramos, supóngase, si fuera, me pone el comentario, 23.478.923. ¿Está? Yo ingreso con el 23, que va a tomar la variable esta, cuando yo la ingrese.
el dígito 1 va a ser el 2 y el dígito 2 va a ser el 3. Entonces yo debería definir dos dígitos de 1 y de 2. Definir de 2 también como entero. ¿Está bien? En principio esas. Ahora yo tendría que pedir al programa que ingresara ese número. Entonces yo voy a poner escribir, por ejemplo, escribir, ¿sí? Ingrese los dos últimos números de su DNI. ¿Está bien? Pongo esto, punto y coma. No, punto y coma, punto y coma. Y después yo tendría que el valor ingresado leer DNI. Entonces, el número que yo ingrese automáticamente se le asigna a la variable DNI. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Por ejemplo, acá voy a ingresar el 23. Entonces, la variable de DNI va a tomar el valor 23. ¿Sí? Para ver que eso es cierto, yo puedo poner imprimir, escribir DNI. ¿Sí? Yo ejecuto, van a ver. Bueno, ingrese los dos últimos de su DNI, por ejemplo 23. Ingreso y me imprime 23. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo escribir DNI. O sea, el 23 se le asignó a DNI y después yo estoy poniendo que me saque por pantalla el valor de esta variable, que es 23. ¿Está bien? ¿Está hasta ahí? Bien. Bueno, Sí, sí. acuérdense que el 23, ¿cómo está formado? Por el 20 más el 3. Es decir, esto es cómo se arma nuestro sistema decimal. ¿Cómo se arma tu sistema decimal? Que es lo que yo quería explicar en la otra clase, que no estaban todos. Supónganse que ustedes tienen el 3578, ¿no? Bien. Está formado por el dígito 3, dígito 2, dígito 1 y dígito 0. El dígito 0 es el 8, el dígito 1 es el 7, dígito 2, 5 y dígito 3, el 3. ¿Está? Entonces, ¿cómo se arma? Para un sistema binario también, que se usa en electrónica, se usa el mismo sistema. ¿Cómo se arma el número? Se pone el número, ¿cómo se arma? A partir de sus dígitos. ¿Cómo se arma un número a partir de sus dígitos? Se arma el número de dígito por 10, porque nuestro sistema es decimal, elevado a la número de dígito, o sea, al cubo sería. ¿Cómo pongo elevado acá? Ese es el tema, a ver. No. A ver. Elevado. Me fui. Elevado es el simbolito este que yo tengo acá, pero no me va a dejar hacerlo. Para eso yo tengo que abrir un Word. Voy a hacer, a ver si me deja. Es para poner el elevado. El símbolos, insertar. Símbolos. Más símbolos. Bueno, vamos a poner este, así lo entienden. Ahí está. Insertar. Cerrar. Voy a copiar. A ver, voy a ponerlo acá. Ahí está. A la 3. ¿Se entiende? Es dígito 3 por 10 a la 3 más el dígito 2 por 10 a la número de dígitos 2 más el dígito 1 por 10 a la 1.
más el dígito 0 por 10 a la 0, que es 1, ¿está bien? Porque 10 a la elevado a la 0 es 1. Entonces fíjense que esto es, fíjense, que les va a quedar el dígito 3, ¿quién es? ¿Qué número es? Es 3, ¿está bien? Por 10 a la 3, ¿que cuánto es? 1000, más el dígito 2, que es ¿quién? 5, por 10 a la 2, que es 100, 5 por 100, más el dígito 1, que es 7, por 10, porque es 10 a la 1, y más el dígito 0, que es el 8 por 10 a la 0, 8. Entonces fíjense que esto se formó como 3000 más 500 más 70 y más 8. Y forma el 3578. ¿Se entiende cómo es? Sí, estoy copiando los números yo, profe. Fíjense que es así como se construye un sistema numérico. Ustedes tienen muchos sistemas de numeración. Por ahí conocen algunos. El sistema decimal es el más conocido. Siempre se arma como el número de dígito por la base, esta es la base, elevado a la número de dígito. La base es 10 porque nuestro sistema es decimal. O sea, base 10 es decimal. Pero ustedes pueden construir con este mismo criterio, pueden construir una base octal donde la base sea 8, o una base binaria donde la base sea 2, o una base hexadecimal donde la base sea 16. ¿Se entiende? Profe, ¿cómo hiciste los puntitos, esos tipo las barritas así de puntitos que dicen abajo de leer DNI? Esa, o se hacen solas. No, se me hizo solo. Mira, ¿ves? Ahí está. No, se me hizo solo. Porque había un espacio, por eso. Ahí está. ¿Se entiende? Sí. Así se construye un sistema numérico. En este caso, el que más conocemos es el decimal, pero también tiene el sistema binario. O sea, un sistema binario, por ejemplo, puede ser este. Un número 10011110011, tipo Matrix. ¿Está? Este es un sistema binario, donde tiene dos dígitos nada más. El dígito 0 y el 1. Por eso es base 2. Se utiliza, por ejemplo, el sistema base decimal usa 10 dígitos. ¿Cuáles son los dígitos? Del 0 al 9. Ahí tienen 10 dígitos. Dígito 0 al 9 hay 10 dígitos, porque el 0 es un dígito. Acá tienen el sistema binario, por ejemplo, binario, la base es 2. Y tienen dos dígitos, 0 y 1. Nada más. ¿Ok? Entonces esto será, por ejemplo, 1 por 2 a la, y hay que ver el número de dígitos. Este es el dígito, fíjense que se numera siempre de atrás hacia adelante, derecha a izquierda, 0, 1, 2, 3. Fíjense que si, por ejemplo, fuera el número, vamos a poner uno más chiquito, 1, 0, 0, 1. Ese número, en binario. Fíjense que esto sería el dígito 0, el dígito 1, el dígito 2 y el dígito 3. Entonces, ¿cómo lo armaría? Como el dígito 3, 1, por 2, que es la base, a la número de dígito. El número de dígito es 3. O sea, sería al cubo. ¿Se entiende? Este es el dígito 0, el 1, el último. Dígito 1, dígito 2 y dígito 3. De derecha a izquierda. Más. Después, el dígito 2, que es 0. Por cualquier cosa, te va a dar 0. ¿Está? No importa, le pongo X acá porque no importa. Más. El otro dígito también es 0. Por cualquier cosa te va a dar 0. Y más el otro dígito que es el último, que es 1 por 2 elevado a la número de dígito. Y la número de dígito, ¿qué es? 0. 2 a la 0 es 1. O sea que es 2 por 1. O sea que este número binario
está codificando el número 2 al cubo 8, 1 por 8, 8, más 2, 10. Ese es el número 10. El número 10 en binario se representa como 1001. ¿Se entiende? Bueno, entonces, volviendo, ¿se entendió esto, no? ¿Están por ahí? Sí, sí, profe. Bueno, volviendo al ejemplo, yo tengo, fíjense que el 23, entonces el 23, así el ejemplo, el 23, ¿cómo va a estar formado? Este es el dígito 0 y este es el dígito 1 nada más. Entonces se arma como 2 por 10 a la 1 más 3 por 10 a la 0, o sea, 20 más 3. ¿Está? Parece, este es más simple de ver. 20 más 3. Muy bien, entonces, fíjense, ¿cómo voy a extraer yo del 23? ¿Cómo voy a extraer el 2? Bueno, siguiendo esta línea, fíjense que si yo, como tiene dos dígitos, ¿sí? Lo que pesa acá es el 10, porque es 2 por 10. Entonces yo lo voy a dividir por 10, por ejemplo, el dígito 1. ¿Qué pasa si yo hago, el número, que es el DNI, dividido 10? ¿Qué pasa? ¿Por qué lo divido 10? Porque son dos dígitos. Fíjense que si fueran cuatro dígitos, tendría 1000. Sería lo significativo. Sería milésimas. Una milésima. Si fueran tres dígitos, dividiría por 100. Si fueran dos dígitos, dividiría acá por 10, como estoy diciendo acá. ¿Está bien? Si fuera un dígito, no divido por nada, porque un dígito es 10 a la 0, 1. Divido por 1, es el mismo dígito. Bien, como tengo 2, divido por 10. Entonces 23, dividido 10, ¿qué me daría? 2,3. Pero a mí me interesaría sacar la parte entera de esa división. ¿Sí? O sea, 23 sobre 10 sería 2,3. Pero si yo podría truncar, o sea, la parte decimal, eliminarla, yo ya tendría el dígito 2. ¿Y cómo saco la parte entera de esto? ¿Se entiende? Porque si yo hago acá, por ejemplo, escribir de 1, escribir de 1 y yo lo ejecuto, fíjense, ingreso el 23 y me dice error, no coinciden los tipos. A ver. Perdón, escribir de 1. No coinciden los tipos. ¿Qué quiere decir? Que de 1 es un Toma, entero. ¿Qué pasó? El no, no, loro. 23, fíjense que el error es no coinciden los tipos. El valor a asignar debe ser un entero, está bien. Porque este resultado a mí me está dando un valor real, decimal. Y si lo estoy asignando un valor de 1 que yo lo definí como entero. ¿Sí? Vamos a poner, por ejemplo, yo le voy a poner real. Definir como real. ¿Sí? Y es para que ustedes vean el resultado. Pongo 23 y fíjense que el resultado es 2,3. Ahora, si de este resultado yo podría truncar, o sea, cortar el número, todo lo que es decimal, eliminarlo, ya tendría el primer dígito que es el 2. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Se van a funciones, ayuda, que está acá, ponen funciones, por ejemplo, acá, y fíjense que hay una función que es truncar, y entre paréntesis ponen el valor de lo que quieren truncar. ¿Y eso qué hace? Toma la parte entera de x, o sea que si x, por ejemplo, es 2,3, la parte entera de 2,3, ¿quién es? 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo voy a poner que DNU es trunc, acá le pongo trunc, ¿de quién? De todo este número. ¿Sí? Bueno, acá lo dejo como estaba. Y ahí lo tengo. Si yo quiero imprimir ahora, vamos a poner 23.
23. Ahí está, 2. Ahí saqué el número, el primer dígito. ¿Está bien? ¿Se entiende o Sí, no? sí. Sí, profe. Ahí me salió. ¿Salió? Bueno, el 2 ahora, ¿cómo saco el dígito 2? Sería el 3. Bueno, si yo hago, por ejemplo, de 2, aquí va a ser igual. Si yo hago el número que es 23 y le resto, si al número 23, que es DNI, le resto 20, hago 23 menos 20, sale el 3. Y el 20 ese, ¿cómo lo armo? Lo armo como D1 por 10. O sea, de acá sale el 2. ¿Está? Y acá de 2 va a ser el DNI, o sea que esto va a ser DNI, va a ser el número 23 menos 2, que es el dígito que yo saqué, 2 por 10. 10 porque son dos dígitos, entonces va a ser 23 menos 20 y va a salir de 2. Entonces acá lo vamos a poner escribir de 1, para que ustedes sepan, y escribir de 2 para ver que lo está haciendo bien. A ver, yo voy a poner 23, ahí salió el 2 y el 3. Vamos a probar con otro número, ver, el 56, ahí salió el 56. Vamos a probar que yo el 98, ¿sí? Ahí salió el 9 y el 8. Está perfecto. ¿Está bien? Bueno, ahora voy a definir otra variable que es la suma, porque a mí la consigna del problema me dice que yo tengo que sumar esos dos dígitos y de acuerdo a la suma es la tensión que me van a dar. Entonces yo voy a decir definir, ¿qué puso acá? Definir, por ejemplo, suma, ahí está, como en entero también, porque la suma también me da un entero, listo. Entonces acá voy a poner que la suma, esa variable suma, le voy a asignar el valor que le voy a asignar de 1 más de 2. ¿Está bien? ¿Me siguen? A esa variable le asigné de 1 más de 2. En este caso 23, acá, ¿qué va a ser? Va a ser 3 más 2, va a ser 5. ¿Sí? Bueno, y ahora, de acuerdo a esa suma, yo tengo que cumplir esto. Si es menor o igual que 3, ¿cómo lo hago eso? Entonces digo, por ejemplo, uso un if, uso una estructura que por ejemplo podría ser si entonces, esta, fíjense. Si, acá, yo cliqué acá y te trae la estructura. Si la expresión lógica, ¿qué es la expresión lógica? Lo que querés evaluar como condición verdadera o falsa. Si la suma, ahí está, vamos a poner, si la variable esta suma es menor, igual que 4, ¿no? Menor o igual que 4, no, 3. Si es menor o igual que 3, ¿qué acciones? Voy a poner que escribir. Profe, ¿pusiste el de sí entonces, ese? Sí, sí, entonces. Después el si no lo voy a eliminar. Voy a usar la parte de si nada más. Usted se atiende a la mañana. ¿Está? Pero si la suma es menor o igual que 3, entonces voy a poner escribir usted se atiende a la mañana. ¿Está? Bien. Eh, si no, lo voy a eliminar. Lo voy a eliminar y voy a hacer así, miren. O sea, acuérdense que las expresiones, ustedes pueden tener un sí, si esto se evalúa verdadero hacer tal cosa, y si no, pasar de largo, como en este caso. No necesariamente tiene que estar todo, las dos ramas, pueden usar una. ¿Ok? Fin sí. Pero acá voy a usar otra. Upa. Ahí. Puedo usar
La otra ahora, tengo que evaluar si suma está ahora, copiar, poner acá. Si la suma, son tres ramas y otra. Son tres características. Una, esta, otra y esta. Voy a ser simple si ustedes lo entienden. Ahora, si yo podría hacer una forma fácil, podría hacer, si la suma ahora es mayor o igual que 2 y sale por no, si no es ni menor o igual a 3 y si no es mayor o igual a 12, quiere decir que por carácter transitivo está entre 4 y 11. Pero bueno, yo lo voy a hacer distinto para que ustedes vean cómo se construye esto, que es un intervalo. Si está entre 4 y 11, ¿cómo se arma esto? ¿Cómo se arma? Entonces, pongo, si suma mayor que 4 y suma menor igual o menor que 11, a ver. Y 11, sí, incluido. Menor y suma menor igual que 11. Entonces, puse algo mal acá. ¿Qué es esto? Fíjense. Esperen que quiero poner... acá hay algo que me tomó mal. ¿Sí? Suma mayor que 4 y suma menor... Ah, el espacio. Ahí está. Escribir se atiende a... ¿A dónde? Se obtiene a la tarde. Se atiende a la tarde. Bien. Acá está evaluando el I. Es una condición, digamos, necesaria. O sea, que tiene que cumplirse tanto esto como esto. Si yo pusiera O, por ejemplo acá, O, se cumple esto, o ambas. Es distinto la I que la O. Por ejemplo, si yo digo, si mañana llueve y me duele la cabeza, no voy a la escuela. Se tienen que cumplir las dos cosas para que yo no vaya a la escuela. Llover y además que me duela la cabeza. Si llueve pero no me duele la cabeza, no se cumplen las dos. Entonces tengo que ir a la escuela. Si me duele la cabeza pero no llueve, también tengo que ir a la escuela. ¿Ok? La única forma de no ir es ambas. Suma mayor que 4 y suma menor o igual que 11. Es el I. Ahora, si yo digo O, por ejemplo, supónganse, si llueve o me duele la cabeza, voy a la escuela. Es una o la otra. Es decir, si llueve voy a la escuela porque al menos una se cumplió. Si me duele la cabeza únicamente, también voy a la escuela porque una de las dos se cumplió. Y si se cumplen las dos, obviamente que también voy a la escuela. ¿Se entiende? Esa es la diferencia con la I y la O. Entonces acá, si la suma es mayor que 4 y a su vez es menor o igual que 11, entonces voy a la tarde. Fin sí. Y acá queda la otra. Si la suma es mayor que 12, entonces usted se atiende ¿a cuándo se va a atender esto? ¿A la noche? Ah, al mediodía. Al mediodía. Mediodía. ¿Se entiende? Listo. Esto no pongo nada. Vamos a ver. Para nuestro caso 5, el 5 no es menor que 3, entonces no es, la suma no es, perdón, sí, la suma no es menor o igual que 3, entonces esto no se cumple. Después diría, ¿está entre 4 y 11? Sí, porque 5 debería, nuestro mensaje en la computadora debería mostrar, usted se atiende a la tarde con la 23, a ver, ingrese, 23, listo, usted se atiende a la tarde, perfecto. Ahora vamos a suponer que yo elija el 12. 12, 2 más 1, 3, está en la primera, usted se atiende a la mañana.
Vamos a suponer que termina en 67. Entonces se entiende al mediodía porque 7 más 6 es 13, ¿ok? Y 13 cayó acá adentro, que es mayor que 12. Ya está, ¿se entendió? ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? ¿Están por ahí o se durmieron? Espera que a mí me falta copiar lo último, profe. No de 12. Si suma 12, ahí. ¿Y Martín? ¿Dónde está? También me falta copiar eso, profe. ¿Y Marina dónde está? Y soy yo la que estaba hablando recién, profe. No, ¿quién está? ¿Dónde está? Lumila. Yo ya estoy terminando, profe, de copiar. ¿Pero se entiende? Sí. La lógica Lo de... único que a mí acá me aparece falta operador. Estoy viendo qué es lo que me falta. Pa, pam, pa, pam. De los escribir los borramos, escribir de uno, escribir de dos. Yo lo borré, si querés dejarlo, no hay problema. Yo lo escribí como para debaguear el programa, o sea, para que vean ustedes cómo va ejecutando. Acá no sé, profe, qué es lo que me anda mal, capaz que. No sé por qué, pero me pone. Después que pongo sí, suma 4 y 11. A ver qué estoy poniendo mal. Ah, ya entendí. O no sé qué me aparece acá, profe, porque A me ver, pone falta operador, falta operador. No sé qué estoy copiando mal. Te falta poner abajo el, el fin sí, porque a mí me pasaba lo mismo. Abajo de cada sí hay que poner el fin sí. sí, Eso ya lo puse. No sé. ¿Querés que te muestre lo que estoy haciendo, profe? sí. Mostrame. A ver, así lo vemos, podemos descubrir qué pasó. A ver ahí. Sé que me falta, que no me doy cuenta. Por ahí es la configuración de esta, las opciones del lenguaje, el perfil. Vamos a ver. ¿Qué le pongo? Pone, por ejemplo, pone opciones del lenguaje acá, ¿sí? Y en buscar pone PSE y te vas al flexible. ¿Ves que es flexible? Le das Sí, flexible y listo. A ver qué pasa. A ver si aparece el error. sigue apareciendo ahí eso. ¿Sí? Ah, el 12 lo tengo al revés. El cosito del 12. Este menor. Si no, mostrame. ¿Y ahí no lo ves, profe, vos? Pero vos me lo tenés que compartir. Yo no... A ver, espera. Perdóname, a ver. O sea, abrí la cámara porque estoy con el Sí, acá celular. está, acá está, acá está. Ah, acá está, a ver. A ver. Espera que me lo muestre. No veo nada. Espera, a ver que voy a tener que dejar de presentar. Espera, Ahí. Ay, pero no lo alcanzo a ver. A ver, ¿cómo rellenar?
Si, si suma y suma. Entonces... Ah, fíjate que tenés un espacio entre, viste que hice I, Sí. el menor, entre el menor y el igual hay un espacio. Acá. Sí, sacalo ese espacio en blanco. Ahí está, ahí se tiene que ir. ¿Qué más ahora le tengo que agregar? ¿Qué pusiste? Menor, que no alcanzo a ver ahora. Y menor igual entre dice E y el espacio falta que no Creo que alcanzo a leer. faltaría el suma, Pues lo demás adelante, te lo eliminó lo demás. porque yo puse adelante, o sea, atrás del i puse suma, Sí. que vendría a ser el simbolito igual a 11, cosa que ya no tiene ahí. Ah, y suma. No, ahí te faltó suma. Si ¿A, suma a y... dónde, profe? Espera, espera, te lo voy a mostrar otra vez yo. Te falta la variable suma ahí. O tenés una variable suma sola nada más puesta. Fíjate, si suma mayor o igual que 4 y suma menor o igual, acá donde no tiene que haber espacio entre el menor y el igual y el número. Por ejemplo, si yo hago Ahí así, está, si ahí yo hago está. así, mira, por ejemplo, o así, a ver, espera. ¿Ves? Me falta todo lo que pasa ahí. Falta operando, ¿ves? Te dice a vos. Falta Sí. operando porque el espacio no le gusta. Entre el menor y el igual. Vos se lo sacás el espacio y ahí se tiene que ir. Ahora sí, gracias. ¿Está? Bueno, no. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, y ahora queda el 6. El 6 es muy simple también, dice. Bueno, ¿alguna duda? Esperen antes de seguir. ¿Alguna duda con esto? No. No, no. Ahora Bueno, vamos a hacer el 6, profe. sí, Bueno, o quieren dejar. Un banco como premia, te parezca, no sé. lo que ustedes quieran. Dice un banco premia con intereses según el monto depositado. O sea, vos depositas plata y si hasta 1000 te da un interés del 5%. Entre 1001 y 5000 te da 25 y a 5000 40. Y se realiza un programa para que, dado el monto ingresado, calcule el valor total devuelto por el banco. Es muy simple, ¿eh? Muy. Archivo nuevo. Vamos a poner banco. Miren, lo vamos a hacer rapidísimo. Banco. Bien. Valores. Voy a definir una variable que se llama monto. El monto que yo voy a ingresar. Le voy a poner como real. Porque yo puedo ingresar, por ejemplo, no sé, 634.000, ¿sí? 54 pesos. O 634.228,25 pesos. ¿Está? Por ejemplo. Monto como real. Bien. Y podría poner ahora escribir, ¿sí? Escribir, ingrese, eh, monto a depositar. ¿Ok? Depositar puse. Depositar. Y vamos a poner que eso lo voy a ingresar y se lo voy a asignar a la variable monto. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Bueno, después voy a definir una variable que es eh, voy a definir una variable que es el total. Digamos, el monto y el interés que me da el banco es el fondo. Vamos a poner fondo. Definir fondo como real también. ¿Sí? Ahí. O sea, esto es, uy, Dios. Ahí.
Esto es lo que deposito y esto es Profe, ahí dice Fonfo. Fonfo. Uf, fondo. Ahí está. Y esto es, o sea, esto sería capital. Ustedes que les gusta la economía, que están en la rama económica. Este sería el capital y este sería el capital más el interés. ¿Está bien? ¿Sí? Del banco. Bien. Entonces leer monto. Entonces ahora yo diría, pues tendría que ser, si el monto es hasta 1000, o sea, menor, igual a 1000, el interés es 5. Bien. Entonces yo tendría que hacer simplemente poner un y si entonces, acá, el si no lo saco. Entonces yo pondría, por ejemplo, si monto, el monto es menor o igual que 1000, mayor o igual puse, es menor o igual que 1000, ¿está? ¿Sí? El fondo, ¿a qué sería igual? Sería el capital que yo tengo, que sería el monto depositado, monto, más el 5% del monto, ¿sí? O sea, sería el 5 sobre 100% por monto. ¿Está bien? Sí, O lo que es lo mismo, si ustedes usan matemáticas, saca, esto es 5 sobre 100, es 0,05, ¿no? Entonces monto más 0,05 de monto son 0,005, o no, 0,05 por monto. Perdón, 1,05 por monto, si ustedes quieren. También es directa. Esto va a ser esto. Porque esto es 0,05 de monto, más un monto, 1 más 0,05 es 1,05 por monto. Es otra forma de hacerlo. O ponen esto o ponen esto, es lo mismo. Fin sí. ¿Está? Bien. Ahora pongo otro. Hago lo mismo, mira. Hago control, copiar, perdón. Pegar. Y digo, si el monto ahora es mayor, fíjate, mayor que 1001, porque el 1000 mayor que, menos o igual que 1000, sí, mayor que 1001. Y monto, lo que me decía la consigna, y 5000 incluido es 25%. Y monto menor igual que 5000, está. Entonces, el fondo es el monto más el 25 sobre 100 por monto. ¿Está? Y pongo el último que es, si el monto es ahora mayor que 5000, me parece que es así, mayor que 5000, es con el 40%. O sea que esto es 40 sobre 100 por monto. Y ahora pongo escribir, su fondo acumulado es de 2 puntos, y lo voy a concatenar, así aparece el número directamente, más, escribir esto, más convertir a texto, monto, fondo. Y listo. Acá para que me concatene y me aparezca, por ejemplo, su fondo acumulado es de 5.853,50, por ejemplo. Para que me concatene este mensaje con el valor
del numérico de fondo, pero convertido a texto, porque esto es un texto. Yo no le puedo poner acá fondo directamente porque me tira error. ¿Sí? Si yo pongo esto fondo, más fondo, una vez se lo toma, porque es flexible, puede ser que por ahí lo tome. Déjenlo, a ver qué hace. Vamos a ejecutar. Vamos a ver, yo voy a ingresar 2.345 pesos. Su fondo acumulado es 2.391,25, porque evidentemente le aplicó el 25%. Vamos a probar un valor conocido, 2.000. 2.000. 2.000 es 2.500, ¿está bien? ¿Por qué? Porque 2.000 está en este rango. Entonces, el fondo es 2.000 más el 25% de 2.000. 0,25 por 2.000, ¿cuánto es? 500. Porque 0,25, que es la cuarta parte de 2.000, que es 500. 2.000 más 500, 2.500. Perfecto. Anda bien. ¿Está? No, ya está ejecutando. Vamos a probar, por ejemplo, qué sé yo, 10.000 pesos. Me dice que su fondo acumulado es de 14.000. O sea, me agregó 4.000. ¿Por qué? Porque 10.000 es mayor que 5.000 y el 40% de 10.000 es 4.000. 4.000 más 10.000, 14.000. ¿Está bien? ¿Se entendió? Muy simple. Y listo, y con eso completamos esta guía. Después la clase que viene vamos a ver qué podemos hacer. A mí me gustaría, por ejemplo, la clase que viene, ¿sí? Tirarle una consigna así y que ustedes la elaboren entre ustedes. Me vayan consultando a mí, pero la elaboren online. Ustedes, entre ustedes, ¿sí? Para que construyan, que lo puedan hacer ustedes el programa. Pues yo todos los programas se los explico, ustedes dicen, upa, ¿qué pasó acá? Uf, se me metió algo. Bueno, si yo se lo explico, lo ven así, es muy simple, pero la idea es que creen las variables ustedes, lo vayan pensando ustedes. ¿Se entiende? Bueno, bueno, Eso estaría bueno, como para que lo traten de resolver ustedes, porque eso es lo importante. Porque si no, no les va a quedar un poco, les va a quedar la idea, pero no les va a quedar el ejercicio de pensar una actividad, ¿sí? Una consigna y tratar de llevarla adelante. ¿Está? Yo después voy a pensar a ver para el jueves que viene qué consigna puede ser así, ¿no? Trabajando siempre en estas características, sin ninguna cosa rara. ¿Mm? Bueno, hasta acá llegamos. Si no tienen dudas, que voy a parar la grabación.